En este vídeo te quiero hablar del que probablemente sea el mejor teléfono que puedes comprar ahora mismo si eres fotógrafo, videógrafo y además tienes una cámara de Sony. Este es el Sony Xperia 1 VI y ahora te voy a contar las 5 claves que hacen que este teléfono consiga ser, como te decía, el mejor teléfono para fotógrafos y videógrafos. Aunque bueno, puede que te estés preguntando, ¿quién es este tío que me está hablando aquí en el canal de Sony? Pues bueno, hola, yo soy Dani Splá, soy creador de contenido y filmmaker, tengo un canal en YouTube que se llama Framerate y en él pues ayudo a otros creadores y videógrafos para que sepan cuál es la mejor cámara que pueden comprar, el mejor objetivo, diferentes accesorios y también les enseño a utilizarla de la forma más profesional posible. Y llevo utilizando cámaras de Sony desde hace más de 8 años. Y hechas las presentaciones, ahora sí, vamos con las claves del Xperia 1 Mark VI. El primer punto que quiero destacarte de él, la primera clave, es lo parecido que es en muchos aspectos a una cámara de Sony, precisamente. Para entender esto, lo primero que tienes que conocer de él es el sistema de las cámaras. En primer lugar, tenemos un sensor principal, una cámara principal equivalente a un 24 milímetros que tiene un sensor de 48 megapíxeles y una abertura del diafragma de f1.9. Este es, como te digo, el sensor principal, el que nos da la mayor calidad de imagen y además es un sensor que funciona bastante bien en la mayoría de situaciones, incluso en las situaciones de baja luminosidad por tener una abertura tan grande. Luego tenemos el sensor ultra gran angular, que es un equivalente a un 16 milímetros con un sensor de 12 megapíxeles y una abertura de diafragma de f2.2. Y este va a ser obviamente el sensor que nos dé el mayor campo de visión. Sin embargo, como tercera lente, lo que tenemos es un teleobjetivo, pero un teleobjetivo bastante especial y que hace muy característico este modelo, el Xperia 1, de los teléfonos de Sony. Y es que tiene una distancia focal variable, es decir, podemos cambiar entre dos distancias focales, que en concreto en el Mark VI va de los 85 milímetros o también podemos utilizar una distancia de 170 milímetros, un teleobjetivo ya bastante interesante. Todo esto en un sensor de 12 megapíxeles con una abertura del diafragma que también cambia en función de la distancia focal que estemos utilizando, que va desde f2.3 hasta f3.5. Un sensor que nos va a permitir acercarnos mucho más a objetos lejanos, también vamos a poder comprimir más el fondo y en definitiva todas las ventajas que nos dan un teleobjetivo. Este conjunto de lentes de objetivos hacen que el Xperia 1 Mark VI sea uno de los teléfonos pues más redondos a nivel de posibilidades de distancias focales con todo ese rango del que te hablaba. Pero ojo que no solamente esto hace que la experiencia se parezca pues más al de una cámara por la posibilidad de cambiar entre tantas lentes, sino que además a nivel interno también tiene muchos guiños de las cámaras de Sony. Por ejemplo, todas las lentes cuentan con enfoque por detección de fases y además detección de rostros y de ojos. Y como curiosidad nos lo va a marcar en la pantalla del teléfono cuando lo estemos utilizando, igual que tenemos en una cámara de Sony con los recuadros en la cara o en el ojo en función de lo que detecte. Luego en el sensor principal y en el teleobjetivo tenemos estabilización óptica, lo cual nos va a venir también muy bien para mejorar los resultados de los vídeos cuando hagamos cámara en mano o cuando nos estemos desplazando, sobre todo en el teleobjetivo, que como ya deberías de saber, pues es ese tipo de objetivos en el que el mínimo movimiento hace que las vibraciones pues queden regular. Y luego en el ultra gran angular tenemos un modo macro que al acercarnos pues vamos a poder capturar imágenes tanto en fotografía como en vídeo muy de cerca, pero ojo porque el teleobjetivo también tiene el modo telemacro para poder acercarnos aún más, con más aumentos a los objetos y capturar imágenes increíbles, sobre todo cuando tengamos condiciones de buena luminosidad. Pero ojo que no quiero decir que todo sea perfecto. Algo bastante importante que tienes que saber es que el sensor principal es el que nos va a dar los mejores resultados, igual que pasa en muchos smartphones. Y luego el ultra gran angular y el teleobjetivo pues van a tener unos resultados un poquito inferiores, pero es algo completamente normal y lógico, incluso hablando de teléfonos de alta gama. Y luego a nivel de configuraciones, como ya te he dicho, hay muchos guiños a las cámaras de Sony, como por ejemplo los sonidos, el sonido de cuando empezamos a grabar o cuando paramos de grabar, también las configuraciones y los menús, sobre todo cuando nos metemos en el modo Pro, en el que las clasificaciones de las diferentes opciones vienen categorizadas incluso con esos menús de colores que tenemos en las últimas cámaras de Sony. También tenemos el menú FN de accesos rápidos que también vamos a poder personalizar y del que luego te hablaré más en profundidad porque es muy importante, sobre todo para llegar de forma rápida a muchas acciones. O también los cambios en el modo de display, es decir,
compartir, en la información que se muestra en pantalla, para ver el nivel, para ver ciertas informaciones o, en el caso de que queramos una imagen limpia, también tener esa opción. Y precisamente ahora que ya estábamos dentro de la aplicación de cámara y de los modos, una de las características, otra de las claves importantes de este teléfono que hacen que sea una gran opción para fotógrafos y para videógrafos son la grabación y las capturas en modo profesional. Con esto te quiero decir que, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer, ojo, con las 3 lentes, es grabar en 4K hasta 120 frames por segundo. Hay muchos móviles que se limitan a grabar hasta en 60 frames por segundo. O, por ejemplo, en el caso del iPhone, solamente vamos a poder grabar en 4K a 120 frames por segundo con la lente principal. Pero en el Xperia 1 Mark VI vamos a poder hacerlo con las 3 lentes. Pero ojo que tenemos más herramientas dentro de esta clave que te decía de los modos profesionales para precisamente hacer una grabación, una captura más profesional, como por ejemplo, por supuesto, hacer las fotografías en RAW, o luego en el apartado de vídeo tenemos el enfoque táctil para hacer que no se pierda el foco o que el foco vaya exactamente a donde nosotros queremos, o también, por ejemplo, el resalte, el peaking, como tenemos precisamente en las cámaras de Sony. Es más, es idéntico. Podemos seleccionar que se active el peaking y luego cambiarlo de color para saber exactamente dónde estamos enfocando. O también, por ejemplo, tenemos un modo bastante característico para creadores de contenido, como es el modo de presentación de productos, para que le dé prioridad dentro del enfoque a aquellos objetos que estamos mostrando justo delante de cámara y se desactive, por ejemplo, el reconocimiento de rostros y le dé esa prioridad a esos objetos que estamos enseñando directamente. O bueno, volviendo también a lo que te mencionaba del menú FN. Este menú FN o menú de accesos rápidos es mitiquísimo en las cámaras de Sony y precisamente nos permite llegar de forma mucho más rápida, mucho más ágil a ciertos ajustes que necesitamos a la hora de capturar imágenes. Y lo más importante de este dentro del Xperia 1 Mark VI es que podemos configurarlo a nuestras necesidades. No son opciones que están ahí simplemente y son las que hay, sino que podemos ajustarlos a lo que precisamente nosotros queramos. Y también tenemos, por ejemplo, herramientas como el histograma, que nos van a permitir exponer de una mejor manera o de una manera más correcta. Y bueno, si tú también quieres obtener esas imágenes en un modo más profesional, no me quiero olvidar precisamente del elemento o de la herramienta que da nombre a la siguiente clave que quería destacarte de este teléfono, que es la captura de imágenes con un menor procesamiento de imagen y que hacen que parezcan, digamos, menos capturadas con un teléfono móvil. Por ejemplo, en el apartado fotográfico estoy hablando de capturar imágenes en RAW para tener más información dentro de la imagen y, por supuesto, un menor procesamiento digital que hace que los resultados sean más naturales. Este procesamiento o este menor procesamiento lo vamos a tener en cualquiera de las lentes. Y luego, a nivel de vídeo, podemos llegar a grabar con un perfil de imagen que es mítico también en las cámaras de Sony, que proviene precisamente de la gama de cine, que es el perfil S-Cinetone, que nos va a permitir aumentar el rango dinámico y luego darnos un mayor rango de posibilidades dentro de la postproducción de la imagen. Y por supuesto, si utilizamos también este perfil para grabar con nuestras cámaras de Sony, vamos a poder machear, vamos a poder igualar las imágenes de una manera más sencilla, porque al final estaríamos utilizando el mismo perfil de imagen tanto en el móvil como en la cámara. Y como estábamos hablando, no solamente este teléfono es bueno por los resultados que nos vaya a dar, sino por las funcionalidades que pueden acompañar a una cámara. No solamente de poder grabar con los dos dispositivos al mismo tiempo y que las imágenes se parezcan, sino precisamente la siguiente clave, que es que podemos utilizar nuestro móvil también como un monitor externo para nuestra cámara de Sony. Y esto del monitor externo podríamos hacerlo directamente vía cable, simplemente conectando un cable USB-C que vaya del móvil a nuestra cámara, y la haríamos con la aplicación que viene nativamente instalada en el propio Xperia 1 y podríamos desde aquí ver lo que está capturando nuestra cámara, o bien lo podríamos hacer con otras aplicaciones que también son de Sony, como por ejemplo es la aplicación de Monitor and Control o la aplicación de Creators App, que también, pues, como te digo, depende del modelo de la cámara de Sony que tengas, pues tendrás que utilizar una u otra. Y precisamente hablando de esto de utilizarlo como monitor externo, quería aprovechar para hablarte de la batería, otro de los puntos clave de la experiencia con el teléfono. Pero ojo que no es una de esas claves que te decía, esto es como un bonus extra. Y es que la autonomía de este teléfono es bestial. Puede durar
según Sony, hasta 2 días de uso con un uso normal o bueno, o en grabaciones, utilizándolo para grabar. Como monitor externo está tirando de la batería de la cámara si lo conectamos por cable, pero utilizándolo de forma inalámbrica, pues yo lo he estado utilizando para grabaciones y ha durado muchísimo, mucho más que otros que he probado. Y la quinta clave que quería destacarte del uso de este teléfono, sobre todo si eres fotógrafo o videógrafo, es algo que creo que mucha gente pasa por alto, y es que es, si no el único, de los poquitos teléfonos de gama alta que sigue manteniendo la expansión de la memoria interna a través de tarjetas microSD. Y esto es, como te digo, muy importante, sobre todo si haces muchísima fotografía, si haces muchísimo vídeo, pero no solamente con la memoria interna del teléfono, me refiero con el propio teléfono en sí. Sobre todo a nivel de vídeo, si haces mucha grabación de vídeo y luego quieres pasar, con tu cámara me refiero, y luego quieres pasar ese almacenamiento al teléfono para enviarlo a algún lado, para hacer alguna edición rápida para subir a redes sociales, la memoria interna se puede llenar muy rápido, y poder expandir ese almacenamiento con una tarjeta microSD, pues la verdad es que a mí personalmente me ha dado la vida. Así que bueno, estas son las claves que para mí hacen que el Xperia 1 Mark VI sea uno de los mejores teléfonos para creadores, filmmakers y fotógrafos que puedes comprar ahora mismo. Espero que este vídeo os haya gustado y nosotros nos seguimos viendo por aquí por internet. ¡Hasta luego!